Patricia. Esta prédica se titula Conversaciones en el Camino. ¿Cómo se titula? Conversaciones en el Camino. Amén. Gloria a Dios por eso. Y quiero que me acompañen en sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 34. Para que lo tengan allí. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? ¡Ay, qué rápidos! Vamos a dar chance, doy un momento para que todos lo tengan. El Ministerio de Sonido va a colocar en las pantallas sus videos, pero es necesario que usted allí con su Biblia también compruebe que en el video se está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Así que por favor, cuando quieras. Ese mismo día iban dos de ellos a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén 60 estadios. Conversaban entre sí sobre todos estos acontecimientos. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Y les preguntó: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Y uno de ellos, llamado Cleofás, mientras camináis estando tristes, le respondió: ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le contestaron: Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretaba lo que hay sobre él en todas las Escrituras. Y al acercarse a la aldea a donde iban, él hizo ademán de continuar. Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Estando a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 Entonces se abrieron sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. Debemos regresar a Jerusalén, ahora mismo. Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Amén. Amén para los que pudieron seguir la lectura, si así lo hicieron. Vamos entonces a explicar un poco el contexto de este pasaje bíblico. Ciertamente este pasaje bíblico se llama En el camino a Emaús, ¿sí?
trata el relato sobre dos discípulos de Jesús, ¿sí? Dos discípulos, dos seguidores de Jesús, los cuales habían estado en el lugar o en la región donde Jesús había dado su vida por nosotros y también había resucitado. Y estos hombres tienen pensado irse de Jerusalén y poder llegar a Emaús, pero en el camino nada más y nada menos se le aparece Jesús y establecen una conversación, ellos sin darse cuenta que el que estaba junto a ellos era Jesús. Sí lo pudieron notar, ¿verdad? Que hablaron y dijeron y no se daban cuenta que ese era Jesús. Luego que caminan un trayecto largo, entonces comparten algo de comida. Y justo allí cuando Jesús parte el pan, entonces ellos le reconocieron y Jesús desapareció de su vista. Este pasaje bíblico tiene bastante para aprender. ¿Cuántos hoy quieren aprender? ¿Quieren aprender de verdad? Bueno, entonces mantenga sus oídos prestos y no hable con el que está al lado, sino simplemente piense en Jesús y lo que este mensaje puede enseñar a su vida. ¿Sí? Allí donde está, quiero que inclines tu rostro y que podamos orar para entregarle nuestro corazón y esta palabra a Dios. Bendito Rey, Padre eterno, Padre amado, hoy ponemos nuestros corazones en tus manos para que seas tú obrando, sanando, restaurando. Háblanos, Señor, a nuestras vidas y corazones. Cambia lo que debas cambiar, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También quita toda distracción. Si hay algún tipo de adicción al celular, Señor, te pedimos que lo quites, Señor. Que podamos entender que primero es tu palabra, Padre, y que solo en tu palabra nos da vida eterna. Echa fuera también todo espíritu contrario a ti, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Repréndenos tú, Jehová, en el nombre de Jesús. Y que seas tú creando una atmósfera, Señor, una atmósfera única y especial, que solo tú puedes crear, Señor, para que este pueblo salga mucho más entendido de tu palabra y que podamos crecer espiritualmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Primer punto o primer aprendizaje. Dile al que está a tu lado, cuidado con quien conversas. Es importante que aprendamos el siguiente punto. Vemos aquí entonces dos hombres que han salido de Jerusalén tristes. De hecho, Jesús cuando los ve en el camino les dice que qué hacían y por qué estaban tan tristes. Entonces, bueno, ellos le comentan, no saben lo que ha acontecido. Y comienzan a echarle el cuento a Jesús. Imagínense echándole el cuento a Jesús cuando Jesús ya se la sabe. Y Jesús calladamente los escucha para saber y entender lo que ellos también le decían. Y también para mostrar ese sentimiento. A todas estas, importante entender y saber, debemos tener cuidado cuando nos sentimos tristes. Porque cuando nos sentimos tristes muchas veces queremos estar o queremos buscar apoyo en aquellas personas que puedan sobar esa tristeza. Y que pueda estar allí, ay, sí, es verdad, pobrecito. Pero miren lo que estaba pasando. Esa tristeza nos puede causar ceguera o nos causa ceguera y no nos permite ver las cosas realmente como están pasando. Estos dos hombres ni siquiera pudieron ver que Jesús estaba allí. Estos dos hombres ni siquiera podían entender lo que había pasado. Había esta incredulidad en ellos porque habían escuchado que una mujer tenía una visión de ángeles, que ya no estaba el cuerpo de Jesús, pero no podían entender nada. Prefirieron aferrarse a su tristeza y se unieron
Yo me imagino que uno estaba por su lado, el otro por otro lado, pero bueno, se terminaron uniendo y dijeron, vamos a irnos de aquí. ¿Me acompañan y nos vamos? Y muchas veces nosotros, en nuestra carnalidad, en nuestra naturaleza humana, nos gusta así que nos apoyen. De hecho, a veces hasta nos puede molestar si de repente, ay, ¿qué me pasó tal situación y estoy molesto? Porque aquel hizo esto y esto y otro. Y si de repente la otra persona responde de la siguiente forma y te dice, no vale, pero quédate tranquila, seguramente estás pensando mal. Ay, eso nos molesta. Ay, tú puedes el tiempo, eso que yo soy loca. O yo estoy loco, que voy a estar inventando en vez de apoyarme. Y nos vamos por ahí, en ese drama, ¿sí? Cuando debemos entender que la percepción que podemos tener mientras tenemos dolor, tristeza o alguna herida en nuestro corazón no es la percepción real, sino que muchas veces viene de esa victimización que queremos tener de pobrecito yo. Estas personas, más que pensar en lo que había hecho Jesús, porque miren, Jesús había resucitado a gente, hizo milagros, dijo que Él era el Mesías, caminaron con Él, y en vez de aferrarse a todo eso, prefirieron entonces entristecerse e huir. Voy a huir, me voy de aquí, ya no quiero saber nada de eso, porque ya murió y mira, es el tercer día y no ha pasado nada. Y cuando estamos en tristeza y en dolor, preferimos como que abrazar más esa tristeza que buscar pensar diferente. Cuando nosotros comenzamos a tener una compañía o una persona que no nos muestre otra percepción diferente a la de nosotros, no está muy bien que digamos. Percepciones en cuanto a qué. Aquí hablo radicalmente sobre percepciones de dolor, de tristeza y de heridas. ¿Sí? Si nosotros nos sentimos mal, si de repente sentimos que alguien nos ofendió, o si las cosas no salieron como esperábamos, o si de repente se cambiaron los planes a los que nosotros creíamos que eran los planes, o si de repente pasa algún tipo de situación en nuestras vidas o el fallecimiento de algún familiar, no es bueno que nos vayamos a otra persona que esté igual. Primero debemos buscar a Dios, sin importar lo que podamos sentir o qué tan triste podamos estar. Es bueno el primero para hablar y conversar es Dios, ¿sí? Porque Él nos va a levantar. Él es el que mejor conoce nuestro corazón. Y lo otro está en poder entender que es necesario, si usted necesita así como que, ay, un consejo, porque me estoy sintiendo como desanimado en el trabajo, o con mi esposo, mi familia, o en la iglesia, busque una persona que usted sepa que está en lo espiritual. Y no le vaya a salir a usted con que, ay, sí, manita, deja ese hombre. Ay, no, yo te entiendo, mira, más bien yo te veo muy bien, yo si estuviese en tu lugar, mira, ay no, qué sufrimiento, y sigue como dando pie a que te sientas peor, como dicen por allí, metiendo el dedo en la llaga, ¿sí? Esas son conversaciones que no edifican, más bien te entristecen más, y cuando hay tristeza y dolor, de ahí no va a salir nada bueno. De hecho, la palabra del Señor también nos dice que el que siembra en corrupción, que el que siembra en la carne segará corrupción. Es decir, que todo lo que hagamos mientras estemos en la carne nos va a traer consecuencias. Un ejemplo muy clave es que estos hombres estaban en Jerusalén cumpliendo un propósito. Ellos eran discípulos de Jesús y Jesús a todos los tenía en un mismo lugar para que aprendieran, para que crecieran, para que pudiesen apoyarse. Y ellos, cuando vieron todo lo que pasó, se entristecieron y quisieron huir. Es la primera o alguna de las respuestas que tenemos nosotros como seres humanos. No me gustó, me sentí mal, ay, me trataron así, pasó tal cosa, y
y queremos huir. Queremos irnos del lugar, sin importar si cumplimos o no cumplimos el propósito que es el que Dios tenía estipulado. ¿Sí? Y si tienes una persona a tu lado que te dice, claro que sí, vámonos, no, ¿qué vamos a hacer allí? Más todavía. Cuando estas dos personas hablan con Jesús, le dan a entender a Jesús que habían pasado muchas cosas en Jerusalén, pero lo hablan como en tercera persona, es decir, como si alguien se lo hubiese contado. Aquí hay otra cosa importante que hay que aprender. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Estas personas les entró tristeza en su corazón, porque lo que realmente escucharon ellos se lo agarraron de una forma tan personal y sufrieron de una manera que no buscaron otra fuente, no buscaron como, bueno, voy a ver a las mujeres. Yo me imagino que si ellos fuesen ido de repente a esa mujer que vieron a esos ángeles, fuesen ido hasta donde Simón, fuese aumentado su fe al verle el semblante de esa mujer y decirle, claro que sí, yo lo vi, claro que sí, yo vi a ese ángel y dijo que él había resucitado y después vi a Jesús. Seguramente ellos fuesen creídos, pero antes de ir a evaluar, a ver, a indagar, prefirieron huir. Muchas veces a nuestros oídos pueden llegar rumores de otras personas, situaciones en el trabajo, situaciones en la casa, situaciones en la iglesia. No estamos exentos, ¿verdad que no? Ha habido situaciones, aquí estamos todos, somos imperfectos, ¿sí? Y pueden pasar situaciones. El detalle está que usted preste oído a esa conversación. El detalle está que usted se deje entristecer y desanimar por situaciones que están pasando y que usted ni siquiera sabe que va a terminar. Ejemplo, estas dos personas se quedaron en el viernes, en lo que había pasado el viernes, y ellos mismos le pusieron fin a una historia que apenas estaba iniciando. Apenas estaba iniciando la gran historia de redención y de salvación, gracias a esa resurrección. Pero estas personas, al escuchar esas situaciones, prefirieron entonces quedarse con el viernes. Murió mi maestro, murió el Mesías y ya. Y no me importa más nada y me voy. Entonces deben tener cuidado a quienes escuchan. Yo comentaba también que un ejemplo, por lo menos en mi vida, y que le doy gracias a Dios por eso, es que yo no sé si aquí a algunos matrimonios les pasará o a algunos familiares allí, en núcleo o en casa. Es que pensamos diferente, mi esposo y yo, y de repente cuando yo algo lo veo muy negativo, él lo ve muy positivo y eso me permite tener una percepción diferente. Él no me va a apoyar en que, ay, sí, pobrecito. No, ve tal cosa, vamos a observar esto, mira lo que Dios te está enseñando, mira, vamos, levántate. Claro que sí, sana tu corazón, lo que sea que pueda estar pasando, siempre me impulsa a salir de esa tristeza o desánimo, lo que pueda estar viviendo. Y si pasa de decir que es él el que está pasando ese momento, el Señor coloca en mi corazón ese positivismo y le busco la vuelta y vamos, claro que sí. Eso es necesario. Si usted va a una persona a pedirle un consejo o a hablar de alguna situación y esa persona más bien le pone un panorama negativo, huya de ahí. De ahí sí tiene que huir. Porque no podemos quedarnos en algo que nos genere tristeza o algo que aumente el dolor en nuestra vida. Sabemos que Dios ni condena ni busca tampoco que nos sintamos por el piso. Más bien que nos busca levantar. Por eso les digo, busquen personas, hombres y mujeres de Dios, que ustedes vean que siempre tienen ese rostro así de vamos para adelante, claro que sí, vamos. Así hay que buscar. Así no nos guste, no queramos decirle a la persona, es necesario hacerlo y salir de esa situación.
cuando estamos en tristeza, dolor o alguna herida, no vemos las cosas con claridad. Tenemos otra percepción, una percepción distorsionada de la realidad, y aparte de eso podemos tomar decisiones que nos saquen del propósito. ¿Sí? ¿Y usted quiere salir del propósito de Dios? No. ¿Usted se quiere desviar? No. ¿Verdad que no? Entonces tenga cuidado. Yo he aprendido en este caminar en Cristo que cuando tengo en mi corazón molestia, ira, de repente me siento desanimada por alguna situación o estoy triste, yo no tomo decisión. No tomo ninguna decisión. ¿En qué sentido? De repente, mira que hay que hacer esto y déjame orar primero. Porque tal vez en la molestia la decisión que tomen sea de piedra de tropiezo para la obra de Dios. O sea, algo que dañe a alguien. Entonces yo intento, como que dice, estar neutra y me obligo a espérate, porque no estás bien. No estás bien. Un ejemplo. A usted tal vez en su casa pasó una situación y usted siente que alguien le hirió su corazón y está mal. Usted viene y se refugia más entonces en la iglesia. Y quiere como que, bueno, son mi familia, pero yo quiero más a ellos. ¿Sí? Y de repente pasa una situación en la iglesia que usted, ay, pero mejor me doy cuenta. O ay, tal cosa, porque a veces nos ponemos dramáticos. Entonces va y se refugia más en su familia. Estas situaciones pasan porque cuando nosotros tenemos una herida, un dolor en nuestro corazón, las decisiones que tomamos es para endurecernos. Las decisiones que tomamos es para alejarnos. Las decisiones que tomamos es como para cortar con relaciones. Oiga, debe ser que cuando usted se molesta con su pareja o con su hijo o algún familiar, se le intenta buscar abrazarlo. No, usted no quiere ni verlo. Pero entonces, entendiendo la palabra de Dios, el Señor más bien nos insta a amar más, a abrazar más y a no pagar con mal a los que nos han hecho mal, sino pagar con bien a aquellos que nos han tratado mal. Y tal vez eso no nos guste, ¿verdad? Que nos lo digan. Que de repente usted vaya a buscar un consejo de no, que fulanito y tal, y te digan, no, eso no lo puedes hacer, tienes que amar más. No te va a gustar. Vas a preferir a otra persona que te abrace y te diga, claro que sí, manita. Claro que sí, hermano. Es así, y empieza a hablar mal de la otra persona como usted y lo hunda a esa pobre persona. O lo tenga como un pollo en brasa, dándole vueltas por la lengua, hablando mal de esa persona. Entonces debemos tener cuidado con las conversaciones. Si a usted la desanimó o lo desanimó alguna conversación, métase en oración con Dios. Muchas veces el enemigo usa conversaciones para dañarnos y desanimarnos. Mira, a mí me podrán decir lo que sea en la escuela de los niños, en el trabajo, en la política, en lo que sea, y nadie tiene por qué ser dueño de mis emociones. Y a mí nadie me tiene por qué modificar lo que yo siento dentro de mí. Si ya de por sí, con haber recibido a Jesús y haber recibido la salvación, es para que yo tenga gozo todos los días de mi vida. Y tenga la actitud. Como para que alguien a mí le diga algo triste y yo y me ponga yo una lloradera. Más bien debo instar. Si alguien me viene con algo negativo, yo le doy la vuelta. Vamos acá, venga acá, no pienses así. No ponerte con la persona a llorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Tengan cuidado con esa conversación. Hay una palabra en Mateo 15:14 que nos dice, déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Sabiendo que esto lo usó Jesús para hablar de fariseos, esos religiosos, pero que también podemos colocarlo justamente en esta palabra. Un ciego con otro ciego caminando para Emaús. Gracias a Dios que Jesús es tan bello que bueno, lo buscó. Jesús no
busca hasta en nuestros peores momentos, en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de duelo, en nuestros momentos cuando no queremos nada. Él está allí. Usted puede sentirse tranquilo y tranquila que Dios y su amor inagotable siempre, siempre están allí, siempre. Así que lo note o no lo note, usted se va a dar cuenta siempre, a futuro o en ese presente, de que Jesús estuvo allí y está allí en todo momento. Jesús nos busca. Él es tan increíble que hasta usted puede estar en el peor hoyo cenagoso, bien hundido o hundida, y Él se mete allí pero para sacarte. Él va hasta donde tú estés. Estas personas estaban confundidas, tristes y en duelo, y Jesús fue a su encuentro. Jesús los buscó y caminó con ellos. ¿Adivinen cuánto caminó? 11 kilómetros caminó con estos dos hombres y los escuchó y siguió caminando. Imagínense ustedes después de haber resucitado esa golpiza que recibió el viernes, se levantó el domingo, resucitó y de paso le tocó caminar 11 kilómetros por amor, por amor. Usted seguramente ha tenido momentos de confusión, momentos de dolor, momentos de tristeza, pero hoy usted está aquí porque Jesús fue hasta donde usted estaba y por amor lo levantó y hoy está aquí. ¿Sí? Denle un fuerte aplauso. Estos dos hombres se alejaron de una comunidad de fe porque prefirieron vivir en ese dolor y en ese duelo. Mas los discípulos que habían quedado estaban convencidos de que Jesús había resucitado porque ya varios lo habían visto. Jesús Jesús, en todo el camino, una de las cosas que hizo fue hablar de la palabra, para explicarles a ellos que era necesario que el Mesías padeciera. Estas personas escucharon a Jesús sin saber que era Jesús el que hablaba, y escucharon que Jesús comenzó a hablarles desde el tiempo de Moisés hasta esa actualidad. Habló de Moisés, de muchos profetas, y le hacía hincapié de lo necesario que era que el Mesías padeciese. Y lo necesario, lo puedo decir hoy, lo necesario que tú y yo vivamos proceso. Nos va a doler, sí. Vamos a tener aflicciones, lo dice la palabra de Dios. Pero los planes de Dios son mejores que los nuestros. Ténganlo por seguro. Usted hoy puede estar triste por una situación. Yo he visto personas que de repente han llorado, han pedido oración por una casa, porque la están sacando, porque lo están corriendo. Y oramos y con lo corrieron, lo sacaron y después de unos meses, una casa mejor. Tiene y vive en una casa mejor. No sé quién lo agarró para su vida. Pero muchas veces el Señor nos permite vivir procesos o situaciones que tal vez en el momento son dolorosas. En el momento le agarramos rabia a aquel que dijo, a aquel que hizo, a aquel que... Pero todas esas situaciones las permitió Dios para que saliéramos de un lugar o para que hiciéramos algo y sobre todo, pero por sobre todas las cosas, para que creciéramos. Para que creciéramos, para que siguiéramos cambiando y madurando en Él. Vemos entonces también que podemos aprender. En Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este pasaje enseña que el sufrimiento actual es temporal y pequeño en comparación con la gloria futura. Y todos aquí sabemos que gracias a los procesos o momentos
estamos aquí. Y eso es bastante. Es triste que hayamos tenido que vivir situaciones fuertes para poder hoy estar creyendo en Jesús. Pero también le doy gloria a Dios. Porque esas cosas nos trajeron hasta aquí. Y hoy vivimos diferentes, pensamos diferentes y vemos la mano de Dios poderosamente. Algo más que podemos aprender es la forma en que Jesús consoló o le hizo cambiar de parecer a estos hombres. Normalmente cuando vemos a alguien viviendo una tristeza o desanimado, muchas veces queremos exhortar a la persona, muchas veces queremos obligarlo a levantarse. Gente, vamos a salir, ponte ese ropa y vamos, disfruta, y ya está llorando todavía. Y queremos como obligarlos a hacer algo que tal vez todavía no están preparados. Y una de las cosas que nos enseña este pasaje bíblico es que Jesús se unió a ellos en el camino. Y lo que hizo fue hablarle la palabra. Y ya. Aquí no vemos a un Jesús sentando y dice, pero bueno, pero ustedes son payasos. Miren, aquí este soy yo. No vas a estar triste, alégrese. No, caminó con ellos 11 kilómetros, solo fue una hora. Fue bastantes horas. Tanto que declinar el día que se hizo de noche. Y Jesús estuvo allí. En todo el camino y al final del día, cuando ya están cenando, que Jesús viene y parte el pan, es que ellos vienen y reconocen que es Jesús. Ahora les pregunto, ¿y qué es el pan? ¿Qué en la Biblia dice que es el pan? ¿O qué representa el pan? A Jesús, ¿verdad que sí? Lo hacemos en la Santa Cena. ¿Y quién es Jesús? La palabra también lo describe como el verbo, la palabra de Dios. El verbo hecho carne. Solo la palabra de Dios nos quita el verbo espiritual. Solo la palabra de Dios nos quita el desánimo, la tristeza, todo duelo. Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Estos hombres escucharon la palabra de Dios desde Moisés. Imagínense ustedes, desde Moisés hasta el tiempo de Jesús. Es decir, que Jesús le hizo un resumen de toda la Biblia, del Antiguo Testamento y parte del Nuevo, porque obviamente habló de él. Y allí fue que abrieron sus ojos. Tal vez si usted se siente confundido, si usted se siente triste, si usted se siente desanimado, lea la palabra de Dios. Muchas veces dejamos esas brechas abiertas, preferimos escuchar una conversación que nos traiga ansiedad, tristeza, cantidad de cosas en nuestras vidas y no escuchamos al único que tiene la verdad, al único. Preferimos escuchar lo que dice la gente. Pero cuando nos aferramos a su palabra, Él nos cambia la percepción y por sobre todas las cosas nos guarda de cumplir el propósito. Estos hombres casi se pierden. Estos hombres casi se pierden, si no por la misericordia de Jesús. Si ellos fuesen seguidos a Emaús y no se fuesen ni siquiera enterados de la resurrección de Jesús, fuesen cambiando su fe, imagínense ustedes dónde estarían ahorita. Esta es una esperanza entonces que vuelve a caminar, porque en ese momento que empezó a hablar de Jesús, de la palabra y explicarle todo, entonces comenzaron a cambiar su percepción. Si usted ve a alguien que está a su lado, un familiar, alguien que usted ve triste, desanimado, recuerde esta palabra. Acompañe, abrace, esté allí. Y si quiere hablar algo, hable la palabra de Dios. Pero no juzgue ni le busque explicaciones a las cosas. Eso te pasó porque tú no haces tal cosa. Y porque tú dices, no. Hable la palabra de Dios. Y ya. Y otro punto importante son esos corazones que vuelven a arder. Al final de este pasaje bíblico, casi al final, ellos mencionan en el momento que ven a Jesús, que lo reconocen cuando Jesús parte
estos hombres se les quita el velo espiritual que tenían y ven a Jesús y Jesús desaparece. Y ellos dicen, es que no sentías que el corazón ardía dentro de ti, es decir, en todo el camino mientras Jesús le hablaba de la palabra, el corazón ardía. ¿Cuántos aquí se han sentido en algún momento apagados espiritualmente? ¿Se no quieren venir a la iglesia? ¿Verdad que sí? ¿Qué les ha pasado? Ah, bueno, adivinen qué es eso. Falta de esto, falta de Biblia. Muchas veces decimos, ay, pero es que mi mamá, yo lo amo, Jesús, y yo soy cristiana evangélica. Pero no queremos leer la Biblia ni queremos orar. Eso es ser falso. Eso es ser, a veces yo digo, eso es ser caretabla. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo usted se va a enfrentar al mundo espiritual sin leer? Sin escudriñar las escrituras. ¿Saben cuántos pasajes bíblicos nos dicen y nos insta a buscar de las escrituras? Jesús se libró de tentaciones usando la palabra de Dios. Jesús se mantuvo obediente y fiel con la palabra de Dios, siendo Dios. Imagínense usted cuánto usted y yo necesitamos la palabra. Pero nos da flojera, creemos que ya con venir un domingo a la iglesia ya estamos listos. No importa nada, pero escuchamos más el chisme de la vecina y de lo que está pasando. No, se rumora tal cosa, y que la presidenta y tal, y esto y lo otro, y usted se llena de ansiedades y de cantidades de problemas que le desaniman. Y escuchó algo en la iglesia y usted se hace una novela mexicana y con un fin catastrófico y toda una mentira que el enemigo está usando, cambiándole la percepción de su cabecita para que usted se aleje como estos dos hombres que se querían ir del propósito. Busquen personas que le animen, que le hablen cosas bonitas de la iglesia. Yo cuando veo gente que de repente, no, que lo otro, ay, no, yo no voy a hablar ahí. No me le alejo. Le digo, yo veo la iglesia muy diferente como la ven otros. Eso también debe tener cuidado. No todo el mundo va a ver lo bueno de las cosas. Tal vez a usted le ha pasado que de repente inscribe a su hijo o a su hija en una escuela y hay 10 personas que dicen esa escuela es buena y hay otras 15 que te dicen que esa es malísima y esa maestra es mala, y usted dice, ya va, pero a mí me ha ido muy bien, me ha ido excelente aquí. Así es la iglesia. Así es la iglesia también. Porque va a haber personas que ya tienen un negativismo y una forma de ver las cosas y se la va a querer infundir a otros. Pero es usted el que debe cuidarse. Es usted. Jesús les explica a estos hombres cosas que ya estaban escritas, que les iba a pasar, que le iba a pasar a Jesús. Y les dice prácticamente incrédulos. En otras versiones le dicen necios. Ustedes no han entendido que era necesario que el Cristo padeciese. ¿Y era por qué? Porque la palabra de Dios ya está en todo lo que nosotros deberíamos vivir y las herramientas para superarlas. Y Jesús les explica todo, y debería hacer esto, y el Mesías iba a pasar por esto, iba a pasar por tal cosa, para que ellos entendieran. Y yo hoy les puedo decir, si usted pasa por una situación dentro de la iglesia, ya el Señor aquí lo tenía escrito. ¿Cuándo acá en la Biblia dice que la iglesia es perfecta? No, Él nos va a llevar a la perfección, dice, y viene por su iglesia, sin mancha, ¿sí? Él nos va a quitar toda la suciedad que traemos, todos esos pecados, Él lo va a hacer. Así es, debemos cuidarnos y permanecer en santidad. Y estar en santidad es estar consagrados a Dios, mas no perfectos, porque aquí ninguno es perfecto, y el que se sienta perfecto se equivocó de iglesia, ¿sí? Porque aquí no lo somos. Y aquí el Señor nos dice, si lo vivió el mismo Jesús, diciendo que nos lo dejó escrito y todo, Él pasó por vituperios, a Él lo escupieron, a Él lo latigaron, a Él lo crucificaron, a Él le hicieron guerra, se le opusieron. ¿Cree usted que usted no? El Señor dijo en su palabra que en las iglesias
o en las personas que están allí buscándole, sus seguidores, van a ver cizaña y trigo y cizaña, gente que sí va a estar entregada, el trigo el que va a estar entregado y el que va a dar fruto. Las cizañas es aquellas personas que fingen ser cristianos y no lo son, que van a una iglesia pero no te leen la palabra y no la ponen por obra. No se imaginan la cantidad de personas que se saben la Biblia pero no hacen nada de lo que dice la palabra de Dios, hacen todo lo contrario. Y eso no lo dice el Señor. Usted el día de mañana no puede decir, ay, porque el fulanito me hizo esto. ¿Por qué le está fallando a usted? Porque aquí ya estaba escrito. Y por eso es que es necesario leer la Biblia. Aquí ya estaba escrito que la salvación es personal, que usted debe luchar, que usted debe caminar derechito por el camino angosto, que usted debe ver solo a Cristo y que debes amar por encima de cualquier cosa que te haga, amar y perdonar. Y que solo aquel que perdone recibirá el perdón de Dios. Entonces esto ya estaba escrito. Si usted se queda y yo me quedo, es porque no le quisimos hacer caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Tal vez hoy estás esperando una voz audible, alguien que te diga, o que el mismo Dios te diga, ay sí, pobrecito, pobrecita tú, te quieren dañar. Sí, hija mía, no te preocupes, yo voy a vengarte, voy a hacer lo necesario, porque a veces nos ponemos como cristianos así. Hay gente que pelea con otras personas por los estados de WhatsApp y se lanzan punta, porque dicen, yo soy hijo de Dios, y a mí Dios me dijo que va delante de mí como guerrero gigante y que le va a mandar un fuego consumidor a aquel vecino que me pone la basura al frente. Cuando Jesús realmente Dios nos dice a amar y a soportar los unos con los otros. Entonces Dios me dijo que le pichara el caucho. Ese no fue Dios, ese fue el diablo. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado. Jesús sabe que lo único que liberta es la palabra. Si los milagros y las señales libertaran, entonces en ese camino Jesús le fuese mostrado las marcas y le fuese quitado el velo así de duro. Pero Jesús prefirió acompañarnos y hablarles de Dios. Muchas veces nosotros como iglesia andamos como a veces como los fariseos, queremos ver más, un milagro, una señal, y que Dios me hable y se abra el cielo y ver esto y lo otro y la algarabía. Pero Dios es más Dios de lo simple, de lo cotidiano. Dios es un Dios de lo bonito y de lo esencial, de esa intimidad. Él sabía que esa conversación iba a tener más impacto que cualquier otra cosa. Él podía hacer una señal allí mismo. Se pudo haber transfigurado delante de esos dos discípulos. Pudo haber enseñado sus marcas. Pudo haber llamado ángeles, como pasó con las mujeres, que un ángel dijo, él ha resucitado, no está aquí porque busca a un vivo entre los muertos. Pero a estos dos que estaban cegados por el dolor, Jesús prefirió hablar con ellos. Y así vemos muchas historias, muchos relatos bíblicos, donde Jesús fue más a lo cotidiano y muy poco, no puedo decir que muy poco, pero un equilibrio entre milagros y esos momentos de intimidad realmente. A veces nosotros queremos que aumente nuestra fe, porque estos dos hombres cayeron en incredulidad por lo que había en su corazón. Y muchas veces nosotros queremos como que ver un milagro para creer o para aumentar nuestra fe. Pero es que un milagro no te aumenta la fe. Porque si no, esos 10 leprosos a los cuales Jesús sanó, toditos pues han sido, como quien dice, bueno, los mayores en fe. Y solamente uno regresó para agradecer. Solo la palabra es la que da libertad.
y es por la que más se enfoca Jesús. El Señor dijo, ir a las naciones, ¿sí? ¿Cómo dice el Mateo? Ir y hacer discípulos a las naciones, ¿sí? Enseñándoles todas estas cosas. O sea que dijo, ir a hacer discípulos a las naciones y haganles señales y milagros. No. La palabra de Dios es la única que liberta. Y los milagros es una añadidura, porque Jesús sabe que esta vida es corta y que aquí si alguno está padeciendo algo cuando estemos en el cielo, vamos a dejar de padecerlo. Si usted siente que yo camino chueco, o es que yo no sé, pero me duele aquí, me duele allá, me duele allá, es que tengo una enfermedad, tengo lo que sea, este trayecto que tenemos aquí abajo es rápido. Entonces le interesa más a Jesús penetrar tu corazón con su palabra y que seas salvo, vivas lo que vivas, padezca lo que padezcas, porque te puedes hacer adicto a eso rápido, el milagro. Yo tengo tal cosa, oro y me sané, y tal cosa, cuando vienes a ver, vives es para ti, solamente para orar para ti, para que te sane, para que hagas, y hasta te puedes jactar de lo que hice porque le puse mano a fulanito y se sanó. ¿Qué prefiere el Señor? Que su palabra sea lo primero. Que arda nuestro corazón, así como dice el pastor, que arda de su presencia, que seamos salvos, que haya convencimiento en nuestras vidas, que si Dios permitió que hubiese un milagro, amén, y si no lo permitió, amén, gloria a Dios, lo sigo amando. En este tiempo en las iglesias, algunas, no puedo decir todo, se puede manejar esa necesidad de que haya más milagros que palabra. Esa necesidad donde usan hasta la palabra para decirte que todo va a estar bien, que todo se va a resolver y que no vas a tener más problemas y que ese carro va a llegar, aleluya. ¿Lo has escuchado? Y pacta, y ya. Y la gente se empieza a brincar y les emociona el saber que van a tener cumplido sus deseos. Y Dios no es ese Dios. Dios no es el de la lautarita, cuando le da y el genio, no. Dios es el Dios todopoderoso. Y Él no está por cosas materiales. Él quiere nuestro corazón. Él quiere la salvación, la vida eterna. El carro no lo vamos a poder llevar para allá arriba. Te aseguro que allá arriba va a haber mejores. ¿Cree usted que allá arriba va a haber carros? Claro que sí. Y el pasaje de Elías y Eliseo, que los separó, fue un carro de fuego. Estaban los dos y Eliseo estaba ahí, que no se le quería despegar a Elías, porque le había dicho Elías, si yo veo cuando te arrebate, Elías le había dicho a Eliseo, que si Eliseo veía, en el momento que Dios le arrebatara al cielo, le iba a dar esa doble ilusión de la cual Eliseo le había pedido. Y para poderse llevar Dios a ese hombre, pues Eliseo, yo me imagino que andaba así. Es como cuando uno sale con su hija menor y te agarra ahí, mamá, así. Y tuvo que pasar un carro de fuego para separarlos. Entonces, mire, usted tal vez no tiene su carrito aquí, pero hay grandes esperanzas que usted tenga su carro de fuego. Mejor que Tesla. Único y maravilloso. Yo sí lo creo. Yo digo allá arriba, todo lo que está creado aquí abajo ya estaba en la mente de Dios, ya eso Dios lo había hecho. No hay nada nuevo, dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo aquí en la tierra. Todo ya Dios lo tenía. Los edificios, no es que el hombre es inteligente, no, es Dios que pone eso en la mente y hagan tal cosa. Y hagan esto. ¡Ay, que la ira! Por Dios, Señor, ya se sabe todo eso. Él es el que pone en los humanos eso. Esa invención, esa forma de inventar, y Él es el que hace eso, porque sabe que todas las cosas que Él usa aquí en la tierra le va a servir también para ganar almas.
Amén. ¿Quién así lo cree? Entonces hay que tener cuidado que nosotros nos volvamos viciosos con esas ganas del milagro y esas ganas de que en cada servicio que yo vaya, yo quiero que y que Dios se manifieste y se mueve, y que se vea, y que debemos tener cuidado, porque muchas veces son más emociones que otra cosa. De hecho, hay un pasaje bíblico donde Jesús se transfigura y estaba Moisés y Elías y estaban unos discípulos de Jesús. Uno de estos discípulos ve eso. Imagínese usted que usted esté con Jesús y vea que se transfiguró, o sea, se puso transparente, imagínese. Y usted ve al lado Moisés y le dice usted, Dios mío, eso es algo sobrenatural, eso es algo increíble, usted va a querer estar ahí, usted va a sentirse, bueno, el papá de los helados, la mamá del arroz con pollo. Te digo, Dios mío, esto no es para todo el mundo, yo estoy visualizando esto, está demasiado bueno. Y Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le dice, Señor, ¿y si hacemos una enramada? Que prácticamente lo que dice es como hacerle así como una casa o algo como para que ellos estén allí en un monte alto, ¿sí? Para no irse nunca de lo sobrenatural, porque nos encanta. A mí me encanta lo sobrenatural. Yo cada vez le pido más a Dios, pero me he aprendido algo. Dios en el momento le dijo a Pedro, y quiero que se entienda bien, no se malinterprete, que eso no era necesario, se lo dijo Jesús. Moisés y Elías desaparecieron y Dios con su voz desde el cielo dijo, escuchen a mi hijo amado. Que era solamente a Jesús a que debían escuchar. Y entonces Jesús viene y baja del monte a lo cotidiano, a lo común, a lo normal, a la obra, a seguir ayudando a aquellos que necesitaban. Hay iglesias que se cierran y se encierran a vivir siempre lo sobrenatural entre ellos, y si no lo ven, lo quieren obligar, así como Pedro, te obligo a quedarte aquí, y si no, yo me la invento, pero te hago algo para que esto no se vaya. Y hay iglesias que se aferran tanto a su sobrenaturalidad y vamos, obligando a que sea una emoción muchas veces. Pero aquí está el detalle. Si eso realmente los llevara a todos a la salvación, el ver las señales y milagros, Jesús fuese subido a un gentío para que lo vieran, o fuese hecho esa transfiguración cuando hizo el sermón del monte, ¿sí? Pero no. ¿Qué hizo en el sermón del monte Jesús? Habló la palabra. La palabra es la única que libera y que lleva la vida eterna. No lo sobrenatural, no los dones. Usted podrá tener don de sanidad, de discernimiento de espíritu, usted podrá ser profeta, usted podrá hacer lo que tenga, pero solamente esto es lo que te va a llevar al camino eterno. Tanto que Pablo dice que si nosotros no servimos o no practicamos nuestros dones con amor, estamos vacíos por dentro, no somos nada. Por eso les digo, Jesús se enfocó más aquí, cuando estuvo en su ministerio, a estar en lo cotidiano, a hablar de la palabra de Dios, a enseñar las escrituras. Sí, la añadidura de los milagros, el Señor es grande y lo hace. Nosotros lo hemos visto. Yo he visto muchos milagros aquí, y cuando oramos por el grupo todas las mañanas, cantidad de personas que se han sanado, hemos puesto en oración y se han sanado sin necesidad ni de tocarlos, sin necesidad muchas veces ni de conocerlos. Oramos y en esa semana avisan, se sanó fulanito por cuál o por quién estábamos orando. Pero yo sé que eso a mí no me va a hacer salvo. Yo debo aferrarme a la palabra de Dios. Yo debo aferrarme a su palabra. Si hoy usted se siente desanimado,
triste, avergonzado, tal vez con algún duelo en su corazón. Solamente esto nos puede cambiar la perspectiva. Solamente el Señor, solamente su palabra. Y si usted siente que usted es seguidor de Cristo, que usted es discípulo de Jesús, que usted ama a Dios con todo su corazón, oblíguese, lo digo oblíguese porque nuestra carne quiere una cosa y nuestro espíritu otra. ¿Sí? Oblíguese a orar y a leer la Biblia diariamente. El Señor dice que si queremos ser prosperados, lo dice Josué, el libro de Josué, que meditemos en la palabra de día y de noche. También en Primera de Pedro nos habla que busquemos leer la palabra así como los bebés, estoy parafraseando, así como los bebés buscan la leche materna. Las mujeres aquí sabemos cómo se ponen los bebés cuando tienen hambre, ¿verdad? Y quieren esa lactancia. Y uno los va a cargar y a sacarle los gases y te chupan el cachete. Y todo lo que les pase por el lado, todo es como un desespero. Así dice el Señor y compara la Biblia con la leche materna. Que nosotros debemos estar desesperados por leerlo. Nos pasa así debe andar usted. Con Biblia en todos lados, una Biblia en la cocina, una Biblia en la... Para donde sea que usted se siente, usted agarra su Biblia y la lee. Tanto que el Señor dice, si buscáis mi palabra como a oro, imagínese usted. Si nosotros buscáramos la palabra como a oro, todos los días nos levantamos y estamos tal vez pensando en dinero. Quiero real, quiero dinero, necesito, y el trabajo no me lo voy a dejar porque pasa. Porque ese es el que me mantiene. Muchas veces pensamos así. Y el Señor dice que esto es oro puro. En el trabajo usted no le pagan con oro. Si nosotros nos aferráramos a la palabra, no habría manera de que cayéramos en esas mentiras, de esas conversaciones malintencionadas, o esas conversaciones que nos desaniman o que nos quieren sacar de una iglesia o de un propósito o de un matrimonio. No caeríamos porque el Señor todo lo redarguye y lo saca a la luz cuando estamos así, pero cerquita de Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que se ponga de pie y dile al que está a tu lado, cuidado con lo que escuchas. Debemos tener cuidado. Yo les decía al del primer servicio, es inmadurez espiritual ofendernos por lo que otra persona diga de nosotros. Es inmadurez espiritual el llevar una conversación malintencionada a otra. Así nos sepamos. Que no te si usted sabe que hay algo que desanima, hay algo raro, no siga usted transmitiendo esa conversación. Rompa con eso. Tenga cuidado y sea usted más bien el que levante a otros. Sea usted más bien el que anime. Mi hermanita, es que te quiero unir, porque es que me dice, no, venga acá, vamos, levántese. Así es que debemos actuar. Yo quiero dejar ser marido, porque... No, claro que no, Dios restaura. Vamos a ver, mira lo que Dios va a hacer. Así, no le digan así, déjalo. Aquí tengo algo en mi casa, un cuartito que puedes vivir y de los 3 días la anda corriendo. No podemos ser así. ¿Sí? Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y orar. Padre eterno, bendito Rey, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que guarde nuestros oídos. Que podamos ser sensibles y tener ese discernimiento, Señor, cuando aquellas conversaciones nos quieren sacar de tu propósito. Te pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, por todo el corazón, que nos guardes. Que nos guardes, Señor, de toda tristeza y desánimo. Y que nos guardes de toda decisión, Señor, que nos quiera hacer huir, o toda decisión, Señor, que nos quiera hacer desistir de ese gran propósito que tú tienes para nosotros.
pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que nos aferremos más a tu palabra. Que dejemos de estar buscando tantas señales, Señor, como tal vez los fariseos a ti te pedían señales y señales y señales. Y tú le decías, generación incrédula. Que más bien nos enamoremos de tu palabra, Señor, y que aprendamos a amarte, bendito Rey, pase lo que pase. O así no entendamos, Señor, como estos discípulos que no entendieron la necesidad de tu muerte y resurrección. Así nosotros no entendamos, podamos esperar en ti y seguir confiando en ti, Señor. Si hay algún velo espiritual, Señor, en este lugar causado por alguna tristeza o falta de perdón, Señor, yo te pido que lo quites en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Que des libertad, bendito Rey. Y que a todos, Señor, nos instes cada día más, que haya un amor, Señor, y un hambre, Señor, de tu palabra cada día, Señor. Que no podamos ni siquiera dormir, Señor, sino abrimos tu palabra, Señor, para leerla, para escudriñarla y por sobre todas las cosas para hacer la acción o carne en nuestras vidas. Te lo pedimos grandemente, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.